Bienvenidos a nuestro canal Inmersión Literaria. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Jorge Luis Borges, Ah, sí, uno de los autores más enigmáticos del siglo XX, sin duda. a través de su emblemático cuento El Aleph. El Aleph no es solo un cuento, es una puerta a un universo de ideas que Borges exploró a lo largo de su carrera. Claro. El infinito del tiempo, la identidad, la naturaleza de la realidad. Exacto. Y todo condensado en un relato corto pero potentísimo. ¿Te acuerdas de la primera vez que leíste El Aleph? Ah, sí, claro que sí. A mí me dejó completamente descolocado. Lo recuerdo perfectamente. Esa sensación de estar frente a algo inmenso que te desborda y a la vez te atrapa es algo que solo Borges logra transmitir con tanta maestría. Y es que la trama en sí ya es fascinante. Un hombre, el mismo Borges, descubre un objeto misterioso, el Aleph, que le permite ver todos los puntos del universo simultáneamente. Imagínese la experiencia. Es alucinante. Lo interesante es que Borges no se limita a describir lo que ve, sino que nos transmite la imposibilidad de comprender y de expresar con palabras la enormidad de esa experiencia. Ahí reside la genialidad del cuento. Es como si quisiera mostrarnos los límites del lenguaje humano frente al absoluto, ¿no? Precisamente, el Aleph representa lo inefable, lo que escapa a nuestra capacidad de comprensión y por ende de expresión. Y este tema, la limitación del lenguaje, es recurrente en toda la obra de Borges. Es que si lo pensamos, intentar describir la infinitud del universo con palabras es como intentar vaciar el océano con un dedal. Una imagen muy acertada. Y Borges, consciente de esta limitación, utiliza recursos literarios muy ingeniosos para intentar al menos acercarnos a esa experiencia. Por ejemplo, las enumeraciones caóticas, las metáforas que se superponen la mezcla de lo grandioso con lo trivial. Claro, como cuando describe la experiencia de ver millones de actos deleitables o atroces ocurriendo al mismo tiempo, o detalles íntimos como cartas de Beatriz a Daneri, junto a imágenes del universo entero. Es una mezcla abrumadora. Exacto. Y esa mezcla, esa yuxtaposición de elementos dispares, busca reflejar la incapacidad del lenguaje para abarcar la totalidad de la experiencia del Aleph. Y hablando de Beatriz, ¿crees que su muerte al inicio del cuento tiene alguna relación con la aparición del Aleph? Sin duda, la muerte de Beatriz marca un punto de inflexión en la vida de Borges, un momento de profunda tristeza y melancolía. Es como si esa pérdida lo preparara de alguna manera para la experiencia del Aleph. Es interesante cómo Borges, a pesar de su erudición y su aparente frialdad, nos muestra su lado más humano en este cuento. Sí, y esa humanidad se hace patente en la descripción del sótano donde se encuentra el Aleph, un espacio oscuro, claustrofóbico, casi un sepulcro. Es como si Borges descendiera a sus propios infiernos emocionales para poder acceder a la experiencia del Aleph. Y ese sótano además está en la casa de Carlos Argentino Daneri, un personaje que representa todo lo que Borges despreciaba en el mundo literario: la mediocridad, la vanidad, la falta de profundidad. Es una ironía deliciosa por parte de Borges Daneri. Un poeta mediocre tiene en su poder la llave a la infinitud, pero es incapaz de comprender su verdadera magnitud. Es una crítica sutil pero demoledora al mundo literario de su época, ¿no? Totalmente. Y fíjate que al final Daneri gana un premio literario por un poema inspirado en el Aleph, mientras que la obra del propio Borges es ignorada. Es como si Borges nos dijera que la fama y el reconocimiento no siempre están del lado del verdadero talento o de la profundidad intelectual. Exactamente. Y esa ironía, ese contraste entre la visión limitada de Daneri y la experiencia trascendental de Borges es clave para entender el mensaje del cuento. Ahora bien, podríamos considerar el Aleph como una metáfora de la propia obra de Borges. Sin duda, el Aleph puede verse como un microcosmos, donde convergen todos los temas y estilos que exploró a lo largo de su carrera: la metafísica, el infinito, el tiempo, la identidad. Qué interesante. ¿Y qué me dices de las referencias a la cábala y a la teoría de conjuntos, la Minjanlere, que aparecen en el cuento? Esas referencias nos hablan de la erudición de Borges, de su fascinación por los sistemas de pensamiento que buscan explicar la complejidad del universo. Es como si Borges utilizara esos sistemas para intentar darle un marco, una estructura a la experiencia del Aleph, algo que escapa a la lógica, a la razón. Exacto. Y no olvidemos que Borges, además de escritor, era un lector voraz, un bibliotecario apasionado por el conocimiento, y esa pasión se refleja en la riqueza de referencias literarias y filosóficas que pueblan su obra. ¿Crees que su ceguera progresiva, que comenzó a manifestarse en la época en que escribió el Aleph, pudo influir en la descripción de este objeto que contiene todos los puntos del universo? Es una posibilidad fascinante. La idea de un punto que contiene la totalidad visual del universo podría resonar con la experiencia de Borges de perder gradualmente la vista. Es como si intentara capturar en el Aleph todo aquello que sus ojos ya no podían ver. Es increíble cómo Borges logra tejer todos estos elementos
La trama, los personajes, las referencias culturales, su propia biografía, en un relato tan conciso y a la vez tan profundo. Y no olvidemos el estilo inconfundible de Borges. Su prosa precisa el uso magistral de la ironía y el humor y su capacidad para crear atmósferas inquietantes. Ahora me gustaría que profundicemos en la experiencia de Borges al ver el Aleph, esa descripción minuciosa y a la vez caótica de la infinitud. Claro, ahí es donde Borges con su maestría nos confronta con lo sublime y lo terrorífico de la experiencia de ver el universo entero en un solo punto. Y para eso creo que debemos adentrarnos en la siguiente parte de nuestra inmersión en el Aleph. No se la pierdan. Retomemos nuestra inversión en el Aleph. Decías que Borges nos confronta con lo sublime y lo terrorífico de ver el universo entero en un solo punto. ¿Cómo logra transmitir esa experiencia a través del lenguaje? Borges utiliza una técnica muy particular, una especie de enumeración caótica para describir la experiencia de ver el Aleph. ¿Te refieres a esa catarata de imágenes que nos presenta? Exactamente, Borges nos bombardea con una serie de imágenes una tras otra sin aparente conexión lógica, como si la mente del narrador se estuviera desbordando ante la inmensidad de lo que está viendo. Es como si intentara plasmar la simultaneidad de la experiencia, la idea de que en el Aleph todos los tiempos y espacios convergen en un solo punto. Precisamente. Al hacerlo nos muestra la impotencia del lenguaje para abarcar la totalidad de la experiencia. Las palabras se quedan cortas, se fragmentan, se vuelven casi incoherentes ante la magnificencia del Aleph. Recordemos algunas de esas imágenes. Vi el populoso mar, vi el alba, y la tarde vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Es una mezcla fascinante de lo grandioso y lo cotidiano de lo bello, y lo terrible Borges nos muestra que en el Aleph no hay jerarquías, todo coexiste en un mismo plano. Y en medio de esa vorágine de imágenes aparece un detalle que me llamó mucho la atención. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Esa imagen es clave para entender la experiencia de la Borges. Nos está diciendo que al ver el universo entero también nos vemos a nosotros mismos reflejados en él. Es como si el Aleph nos confrontara con nuestra propia insignificancia frente a la inmensidad del cosmos. Y al mismo tiempo nos recuerda que somos parte de ese cosmos, que estamos interconectados con todo lo que existe. Es una idea que puede resultar abrumadora, pero también profundamente liberadora. Sin duda. Y esa ambivalencia, esa mezcla de fascinación y terror, es lo que hace que la experiencia del Aleph sea tan poderosa. Y hablando del poder del Aleph, ¿crees que Borges lo utiliza como una metáfora de algo más? El Aleph puede interpretarse como una metáfora de muchas cosas. La propia obra de Borges, el conocimiento infinito, la búsqueda de la verdad, la naturaleza de la realidad. Es como si Borges nos estuviera diciendo que la realidad es mucho más compleja y multifacética de lo que podemos percibir con nuestros sentidos limitados. Exactamente. Y que la literatura en su máxima expresión puede ser un medio para acceder a esa realidad más amplia, para vislumbrar lo que se oculta tras el velo de lo cotidiano. Y en ese sentido el Aleph también podría interpretarse como una metáfora de la propia lectura. Claro, la lectura como el Aleph nos permite acceder a mundos infinitos, a experiencias que trascienden los límites de nuestra propia vida. Y hablando de experiencias, recordemos cómo describe Borges la suya al contemplar el Aleph. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Esa sensación de malestar, de vértigo, es la respuesta natural ante lo sublime. Borges nos está diciendo que la experiencia del Aleph no es un paseo placentero, sino una confrontación con lo inabarcable. Es como si la mente humana no estuviera preparada para procesar tanta información, tanta intensidad. Y sin embargo, a pesar del malestar, Borges no puede dejar de mirar. Es como si se sintiera atraído por el Aleph, fascinado por su misterio. Y al final, después de haberlo visto, todo confiesa, sentí vértigo. Y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo. Es una confesión conmovedora que nos revela la profunda humildad de Borges ante la magnitud de la experiencia. Y también su valentía, al enfrentarse a lo desconocido, a lo que escapa a nuestra comprensión. Borges, a pesar de su erudición y su inteligencia, se muestra vulnerable ante el misterio del Aleph. Y en esa vulnerabilidad creo que reside gran parte de la fuerza del relato. Sin duda, Borges nos muestra que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestros límites, en aceptar que hay cosas que nunca podremos comprender del todo. Y que la búsqueda de la verdad, aunque pueda resultar infructuosa, es un camino que vale la pena recorrer. Exacto. Y el Aleph es una guía invaluable en ese camino, una obra que nos invita a cuestionar nuestras certezas y a abrirnos a la posibilidad de lo infinito. Pero creo que es hora de hacer una pausa para digerir toda esta información y adentrarnos en la última parte de nuestra inmersión en el Aleph, donde exploraremos el significado del cuento y su impacto en la literatura universal. Retomamos nuestra inmersión en el Aleph
Ya exploramos la experiencia de Borges al confrontar la infinitud. Ajá, una experiencia que lo deja, digamos, conmocionado, transformado. Totalmente. Y ahora me gustaría ahondar en el significado más amplio del cuento. ¿Qué nos quiere decir Borges con el Aleph? Bueno, el Aleph es una obra rica en interpretaciones, pero uno de los temas centrales, como ya hemos dicho, es la limitación del lenguaje para expresar la totalidad de la experiencia. Borges nos muestra que las palabras son herramientas imperfectas, sobre todo cuando intentamos describir algo tan vasto e inabarcable como el infinito. Claro, el Aleph, al contener todos los puntos del universo, representa lo inefable, aquello que escapa a nuestra capacidad de comprensión y por ende de expresión. Es como si Borges nos dijera que hay experiencias que trascienden las palabras, que no pueden ser capturadas por el lenguaje. Y sin embargo, a pesar de esta limitación, Borges intenta transmitir esa experiencia a través de la literatura. Utiliza recursos como la metáfora, la paradoja, la enumeración caótica para acercarnos a lo inefable. Es una lucha constante entre la palabra y lo que se quiere decir, ¿no? Exactamente. Y esa lucha es la que dota a Aleph de su fuerza. Y su misterio Borges nos invita a leer entre líneas, a buscar el significado oculto tras las palabras. Otro tema que me parece fundamental en el Aleph es la búsqueda de la verdad. Borges, a través de su personaje, se embarca en una búsqueda que lo lleva a confrontar lo desconocido, lo misterioso. Esa búsqueda de la verdad puede interpretarse como una metáfora de la propia búsqueda existencial del ser humano. Todos buscamos respuestas, intentamos comprender el mundo que nos rodea, pero a veces esas respuestas nos eluden. Y el Aleph, en ese sentido, representa la totalidad del conocimiento, el acceso a todas las respuestas. Pero al mismo tiempo, Borges nos muestra que la verdad puede ser abrumadora, incluso insoportable. La experiencia del Aleph deja al narrador conmocionado, desbordado por la inmensidad de lo que ha visto. Es como si nos dijera que no estamos preparados para afrontar la verdad en toda su magnitud. Y también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué es real y qué es ficción? ¿Cómo podemos estar seguros de la veracidad de nuestras propias percepciones? El Aleph desestabiliza nuestra noción de realidad, nos muestra que lo que percibimos como real puede ser solo una construcción de nuestra mente. Y esa ambigüedad, esa incertidumbre es característica de la obra de Borges. Nos invita a cuestionar nuestras propias certezas, a dudar de lo que damos por sentado. ¿Crees que el Aleph puede considerarse una obra precursora del realismo mágico? Sin duda, Borges, junto con otros autores latinoamericanos, abrió las puertas a una nueva forma de narrar, donde lo extraordinario se integra de forma natural en la realidad cotidiana. Y el Aleph ha influenciado a generaciones de escritores y lectores, dejando una huella imborrable en la literatura universal. Su impacto se puede apreciar en la obra de autores tan diversos como Umberto Eco, Paul Auster y Haruki Murakami, por nombrar solo algunos. Es una obra que nos deja con una sensación de asombro, de misterio, de inquietud. Nos invita a seguir reflexionando, a cuestionar, a buscar nuestro propio Aleph en el laberinto del mundo. Y a recordar que, como dice Borges en el cuento, la verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Debemos estar abiertos a la experiencia, a la posibilidad de lo extraordinario para poder vislumbrar la infinitud que se oculta en lo cotidiano. El Aleph es un legado invaluable que nos invita a explorar las profundidades de la mente humana y la vastedad del universo. Una obra que, como el propio Aleph, contiene en sí misma la totalidad de la experiencia. Y una obra que nos recuerda que la literatura en su máxima expresión puede ser un portal a lo infinito, una ventana a la complejidad y la belleza del mundo que nos rodea. Nos despedimos de esta inmersión en el Aleph con la esperanza de haberles transmitido la fascinación que esta obra despierta. No olviden en darle like al video, suscribirse a este canal y compartir este contenido.